invitada que nos acompaña. Vamos a tener a Gabriel Cabrera, él es sociólogo y docente e integrante de la organización Izquierda Socialista. Hola Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los seguidores de Telesur. Bueno, muchísimas gracias igualmente, Gabriel. Hace un rato lo estábamos leyendo en cámara, pero vamos a repetir que Castillo denuncia de que se trata de una vulgar persecución política y ante todo por sus orígenes y su sombrero. La pregunta es la siguiente, ¿habrá alguien que aún crea que en el Perú la justicia es igual para todos y para todas? Indudablemente son muy pocas personas las que deben creer eso en este momento. Hay que un poco explicar lo que ha ocurrido. En el Perú no tenemos Estado de Derecho desde hace ya casi 3 años, desde que se dio el golpe de Estado congresal contra justamente el presidente constitucional, que nosotros consideramos que sigue siendo el presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, a quien además se le había hecho desde que entró al gobierno, es más, desde la campaña electoral de la segunda vuelta, cuando tenía ya la posibilidad de ganar, se le hizo una persecución, un acoso, un lawfare inclusive, ¿no es cierto?, que continuó durante su mandato hasta que se consumó con ese golpe de Estado que se hizo a través de una vacancia irregular, que no siguió el debido proceso, ni siquiera la cantidad de votos necesarios que se necesitaban se alcanzaron, pero las matemáticas en el Perú no funcionaron durante unas horas, ¿no? Y hasta el día de hoy no funcionan. Entonces se hizo un golpe de Estado contra él y obviamente se le hizo preso violando su inmunidad presidencial. Se le tuvo preso, como preso, se le dio prisión preventiva también de manera irregular hasta que se iba a decidir su condena en un juicio que ya había denunciado el presidente Castillo y muchos, que desde el principio estaba decidido porque incluso uno de los jueces, ¿no es cierto?, había adelantado opinión antes del juicio, además que eran jueces provisionales, cosa que la ley lo impide cuando se trata de un juicio de este tipo. Son jueces que no tienen una responsabilidad completa sobre la sentencia, ¿no?, sino que son encargados. Y finalmente el día de hoy se ha consumado lo que ya veíamos venir, que es la condena irregular, porque aquí no solamente no hubo rebelión, sino no hubo ningún tipo de conspiración contra el Estado, ¿no? No han podido demostrar absolutamente nada a lo largo de, son como 9 meses que ha durado el juicio, se ha venido prolongando para que ellos trataran de encontrar alguna prueba que no se encontró ni siquiera con testigos. Entonces, esto ha sido pues una sentencia irregular, fraudulenta, como lo consideramos, que es parte de la situación que vive el Perú de violación permanente de la ley. La constitución misma que defienden los que están ahorita en el poder, la ellos mismos la violan, lo han cambiado además de manera inconstitucional en una gran parte, ¿no? Y bueno, quieren darle un escarmiento al presidente. Además, como tú mismo señalas, hay un tema ahí racial, definitivamente. Lo que está diciendo la élite que gobierna, la mafia, es que si alguna persona que viene del campo, que viene de la zona andina, que representa a los sectores populares, ¿no es cierto?, no puede atreverse a ser presidente ni a cambiar las cosas en el Perú, porque si no va a haber venganza contra él de la peor manera, ¿no? Uno de los conceptos, Gabriel, que se maneja es la rebelión. ¿Puede llamarse rebelión precisamente un acto que quedó solo en palabras? Por supuesto que no, la ley misma lo dice. El Código Penal peruano especifica que tiene que haber un levantamiento armado con una premeditación, con una organización a partir de varias personas para que se considere un levantamiento o un golpe de Estado, y nada de eso se produjo y sea lo que se ha venido demostrando justamente, ¿no? El presidente Castillo lo ha manifestado, y a pesar que él se ha negado a formar parte del juicio porque lo consideraba fraudulento, a pesar de eso, los abogados que han estado de oficio con él y además muchos defensores que son sus abogados oficiales han demostrado en diferentes espacios que no hubo ningún tipo de levantamiento armado, sino que lo que ocurrió fue la lectura de una proclama, como se le debe caracterizar, que además hay que decirlo, finalmente esa proclama representa gran parte del sentir del pueblo, la mayoría del pueblo, que clamaba por una reorganización del Estado, y además clamaba por algo que no se le permitió a Castillo, que fue el cambio constitucional, ¿no es cierto?, hacia un nuevo modelo de desarrollo, que es a lo que le tienen pavor estas élites que gobiernan, y que es una de las razones por las cuales también evitaron que se produjera con la detención y en este caso ahora la condena a Castillo, ¿no? O sea, de fondo está mantener privilegios, mantener un modelo que les ha dado les ha permitido un enriquecimiento fabuloso, y que lo que genera es además una mayor desigualdad y mayor dependencia de nuestro país a los designios de las grandes transnacionales, de estos poderes fácticos nacionales, y la pérdida de nuestros recursos, de nuestra soberanía, ¿no?
Gabriel, se esperaba también o se hablaba, se manejaba una condena aún mayor de la que hubo y también otros esperaban, por supuesto, una condena menor. ¿Qué impacto tuvo esta condena? ¿Qué impacto tiene sobre los sectores populares que apoyan a Castillo? Empezar que la sentencia no ha sido la que había pedido la Fiscalía, es un golpe de todas maneras no es un golpe solamente para el presidente Castillo, ya que lo mencioné, es un golpe para el pueblo organizado, para el pueblo del sur del Perú, sobre todo del interior del Perú, que salió al momento que se produjo el golpe de Estado, en el que se encaramó a esta señora usurpadora Dina Boluarte, que por cierto, hay que decirlo, ella que tiene en su haber una serie de delitos evidentes, como por ejemplo se le ha designado como la responsable de más de 70 muertos en su gobierno. Sin embargo, ella está en su casa, tranquila, con un juicio que se está postergando y sin ningún tipo de imputación. Entonces, esta gente del sur del Perú que salió en ese momento y además que puso los muertos, ¿no? Y que ha seguido luchando, es la que ha sido golpeada con esta decisión. Y como decía, hay un tema hasta simbólico con el presidente Castillo, pero ese mismo pueblo es el que está decidido más que nunca ahora a seguir luchando por acabar con este régimen y para que el presidente sea liberado y sea reivindicado, ¿no? Ese es un poco el clamor de los cientos o miles de personas que estuvieron el día de hoy afuera del lugar donde está incluido el presidente Castillo, reclamando por su libertad y también indignados por lo que se acaba de decidir, ¿no? Eso es un poco lo que significa, ¿no? Y claro, obviamente como no ha habido ningún tipo de prueba mínima, han tenido que motejar o moderar, mejor dicho, la sentencia, pero además en el fondo también lo que se quiere es no solamente castigar al presidente Castillo, sino inhabilitarlo para que participe en política, porque justamente como se viene el proceso electoral y él ha sido en encuestas de hace unos meses, aparentemente de manera sorpresiva, el que más popularidad tiene, estando preso y habiendo supuestamente hecho un golpe de Estado, entre comillas, entonces había que frenar esa posibilidad. Inclusive una lista que se presentó lo había puesto como el primer lugar en el Senado que se va a elegir. Entonces, también la idea es inhabilitarlo, es impedir su carrera política, igual que con Betsy Chávez y con otros que se han inhabilitado o han sido también condenados. Gabriel, voy a compartir con vos y también con las y los televidentes un material también del proceso, de cómo todo fue surgiendo, porque el 30 de mayo del año 2022, durante el 14º Consejo de Ministros descentralizado que se llevó a cabo en Iquitos, Loreto, el expresidente ha denunciado el acoso político que realizaba el Congreso hacia su proyecto de gobierno. Pedro Castillo afirmó que se conjuró una persecución política en su contra y que buscaban entorpecer su trabajo como presidente de la Nación. El exmandatario sostuvo que durante su administración el Congreso impulsó varias mociones de vacancia por supuesta incapacidad moral permanente, acciones que se enmarcaron como un mecanismo político para bloquear su gestión y desconocer el voto popular que lo llevó al poder. En cuanto a lo que les acabo de leer a todos y todas, Gabriel, ¿qué opinás al respecto? ¿Qué podemos analizar? No, eso. Lo que el presidente Castillo ha denunciado en esa ocasión se ha venido corroborando a lo largo de esos 3 años de dictadura, porque inclusive muchos de los esbirros de la dictadura no han tenido vergüenza en manifestarlo. Por ejemplo, las reuniones que tuvieron con la embajadora de Estados Unidos en ese momento, la desobediencia flagrante de los altos mandos del ejército y de las Fuerzas Armadas contra el presidente Castillo, y muchos testigos inclusive que estuvieron en el juicio, ¿no? Contra Castillo, han manifestado lo que estaba ocurriendo. Hace unos días el presidente Castillo denunció en una de sus últimas audiencias que una conocida congresista de la derecha y de la ultraderecha, que además viene, hay que decirlo, porque no, viene de la élite social, de la oligarquía tradicional peruana, lo abordó en un viaje, ¿no? Aéreo, para exigirle que le diera ministerios a ella y a su partido, porque si no lo iban a sacar del gobierno. Y inclusive le dijo de que por favor favoreciera con algunas leyes a los negocios de las agroexportadoras, porque uno de sus familiares era parte de ese negocio. Las agroexportadoras son los sectores de la inversión privada que más se han favorecido en las últimas décadas con las leyes neoliberales y que además también han estado en el centro de la tormenta en la desestabilización del gobierno del Castillo y en el golpe de Estado. Entonces, bueno, por supuesto que la congresista ha salido a negar, pero así vamos viendo, ¿no es cierto?, lo que ha venido ocurriendo y además de una manera en la cual se evidencia inclusive el racismo contra el mismo presidente de la República a la hora de exigirle, ¿no es cierto?, y amenazarlo, ¿no? Entonces,
Sí, el acoso ha sido permanente. Nosotros hemos sido testigos, creo que la mayoría de personas han sido testigos de lo que ocurrió ese año y medio que estuvo gobernando. E inclusive no se le quería dejar asumir el mando, se denunció un fraude que nunca existió, donde se movieron millones de soles de las élites y los mayores abogados para aprobar algo que no se podía aprobar, y se dilató la asunción de mando, o en todo caso el reconocimiento de la victoria de Castillo como nunca se había hecho en la historia del país, porque como decíamos, ¿no? Está el mensaje de no podemos permitir que una persona del pueblo, que además tiene estos rasgos étnicos y que además quiere hacer un cambio, ¿no es cierto?, de las estructuras, pueda hacerlo. Esa ha sido la motivación de esta élite que ahora gobierna y que impunemente da leyes antipopulares, reconoce inclusive consultas populares que se habían hecho años antes, y que favorece incluso a las mafias delincuenciales con leyes para obstaculizar la investigación de crímenes comunes. No estoy hablando de crímenes políticos, ¿no? Entonces, esa es la gente, pues, que ha hecho esta persecución contra Castillo y que lo estuvo acosando, por ejemplo, con la permanente censura de los ministros, una desestabilización del día a día, donde inclusive no se le pudo permitir al presidente llevar a cabo cuál era su principal bandera, que era empezar un proceso de cambio constitucional, ¿no? Que era quizá lo que más, además, esta gente le tenía temor. Gabriel, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Gracias a ti y gracias a todos por la invitación. Hasta luego. Bueno, así despedimos nuestra primera parte.